Buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les habla el profe Federico de Física. En este video vamos a estar arrancando un poquitito en la rama de la mecánica, seguimos, pero vamos a estar ahora tomando el tema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Bueno, empecemos con el primer ejercicio. Fíjense que dice calcular la fuerza resultante R usando método gráfico, que sería el método del paralelogramo que hemos visto en clases pasadas, y el teorema del coseno, que ese sería el método analítico, el método de cálculo. Muy bien. Acá dice, bueno, en letras más chiquitas, dice que la fuerza 1 tiene 100 kilogramos fuerza y la fuerza 2 tiene 200 kilogramos fuerza. Y el ángulo que separa a esas dos fuerzas es de 60 grados, obviamente. Bueno, entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, chicos, es, primero, arranquemos ejercicio 1, visualizando, identificando lo que vamos a hacer. Segundo, datos. La fuerza 1 es de 100 kilogramos fuerza. La fuerza 2 es de 200 kilogramos fuerza. Mientras que el ángulo que separa a esas dos fuerzas es de 60 grados. Muy bien, perfecto. Arrancamos con el método gráfico. Sí, no hay ningún problema. Entonces vamos a corrernos un poquitito para que se pueda ver la hoja mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los ejes cartesianos. Vamos a hacer primero el eje X, que es el horizontal. Obviamente se puede empezar por el eje Y, eso no hay problema. Perfecto. Ahí tenemos nosotros. Esperen que, a ver si, ahí está. Ahí está. Bien, tenemos el Y y tenemos el X. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? La primera fuerza era de 100 kilogramos fuerza. Perfecto. Entonces, yo digo, y acá es donde establezco yo la escala. Yo digo que 100 kilogramos fuerza lo voy a representar en 5 centímetros. Muy bien. Entonces, con la regla, mido los 5 centímetros desde el origen. Recuerden, el primer ángulo, nosotros, recomendación mía, podemos ubicarlo en el eje horizontal, o sea en el X, ¿sí? Así solamente nos queda hacer el ángulo que falta con la otra fuerza. Pero eso va en ustedes. Si ustedes quieren arrancarlo así hacia arriba y después hacen desde ahí los 60 grados, nada les impide. Si quieren arrancar verticalmente y después de ahí hacen los 60 grados, siéntanse libres de hacerlo a su gusto, ¿sí? Muy bien, entonces acá tenemos la fuerza 1, que la fuerza 1 tiene 100. Yo lo representé con 5 centímetros, o sea que con 10 cuadraditos. Muy bien. Ahora, sé que la segunda fuerza está a 60 grados de la original. De la primera. Entonces, pongo el transportador. Recuerden, si yo arranco midiendo desde 0, como suele ser, arranco midiendo desde 0, entonces va a ser 0, por ejemplo, acá, no voy a arrancar con 180, como me dice acá, 170, 100, no, tengo que arrancar con la otra escala. Si yo arrancara desde este lado, sí, ahí arrancaría con la escala externa, que sería 0, 10, 20 y así sucesivamente hasta 90 o hasta 180. Pero en este caso, como estoy arrancando en sentido antihorario, voy a decir que 0, ahí se me corrió, 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados. 60 grados coinciden con los 120, entonces la rayita del 120 me permite perfectamente hacer el ángulo de 60 grados. Muy bien, retiro el transportador y si yo dije por escala, si yo dije que tenemos 100 kilogramos fuerza, se van a ver en 5 centímetros, entonces 200 kilogramos fuerza se van a ver en 10 centímetros. Entonces lo que yo hago es desde el origen
plantar. En este caso, ¿por qué me combino la regla? Arranco en vez de desde 0, arranco desde 10 y sé que voy a tener que llegar a 20. Muy bien. Ahí está. Ahí lo voy a bajar un poquitito, así se ve mejor. Bárbaro. Entonces, vean que yo medí desde 10 y en realidad llegué hasta 20. Opa. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos la fuerza 2. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que hacer el paralelogramo. Y me alcanza justito. Justito me alcanza en la hoja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El método del paralelogramo consiste en hacer, valga la redundancia, un paralelogramo en donde yo tengo que transportar la primera fuerza hacia el extremo de la segunda fuerza. Y transportar la fuerza 2, una auxiliar que sea igual y paralela hasta el final de la fuerza 1. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Arranco con los 5 de acá. Vean que están los 5 y se los llevo directamente al final de la otra fuerza. Y hago una liñita, la hago más suave, marcando los 5. Entonces después, si yo veo que transporto de manera paralela, sí me va a tocar la auxiliar de la fuerza 2, me va a tocar la auxiliar de la fuerza 1. Entonces directamente hago suavecito la otra. Entonces, ¿qué vamos a tener acá nosotros? Bueno, ahí ya vamos a tener el paralelogramo. Recuerden que el paralelogramo es tener un elemento de 4 lados, donde 2 de ellos sean paralelos entre sí y los otros 2 sean paralelos también entre sí. Entonces, esa unión que nosotros vamos a tener acá de las dos auxiliares nos va a permitir hacer la resultante. Entonces, esa misma unión desde el origen hasta la unión de las dos auxiliares, esa va a ser la resultante. Y tomemos nota. Si nosotros dijimos que los 100 los mostrábamos en 5 centímetros y que los 200 los mostrábamos en 10 centímetros. Perfecto. Entonces veremos cuánto tendrá esta. Supuestamente nos marca 13 centímetros. Si nosotros habíamos dicho que 100 se manejan en 5, entonces si nosotros dudamos, hacemos la regla de 3 simple. Entonces, vamos a escribirlo. 100 kilogramos fuerza se verán en 5 centímetros, por lo tanto, y ponemos acá, abajo de centímetros, 13, a ver cuánto nos daba. Sí, 13 centímetros nos da X. ¿Cómo armamos la X? Bueno, la X va a ser los dos números que se ven en diagonal van a ir multiplicados. 100 kilogramos fuerza por 13 centímetros, y el que mira en diagonal a la incógnita, ese es el que divide. Bien, acá se nos tachan centímetros con centímetros, así que lo único que nos queda hacer es el cálculo. Yo acá agarro la calcu para hacer más sencillo, más rápido. Hago 100 por 13, van a ser 1300, dividido 5. Bien, es decir, nos da 260. ¿Qué implica eso? Que la fuerza resultante, en realidad, más allá de la escala, va a terminar siendo de 260 kilogramos fuerza. Bueno, esa es la parte gráfica. Recuerden que la parte gráfica tiene más error, porque si la regla se nos va un poquitito más, si con el transportador no hemos medido justo en el ángulo preciso, nos va a dar un pequeño error. ¿Cómo confirmamos? ¿Cómo confirmamos todo esto? Bueno, lo vamos a hacer con el método analítico, que el método analítico es muchísimo más preciso, ¿sí? Entonces, vamos a usar esta misma hoja. Vamos a irnos hasta acá al final de la hoja.
y acá ponemos método. Vamos a extender esta línea, si lo hacemos en dos partes. Método analítico, que es el teorema del coseno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el método analítico lo que nos dice es que la resultante, la fuerza resultante, es igual a la raíz de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más dos veces, o sea 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo. Bien, esa fórmula ya la conocen, la hemos visto, pero ahora hay que rellenarla, ¿sí? Entonces, vamos a poner la fuerza resultante. Recuerden, hacemos paso a paso y vamos rellenando las letras, las cambiamos por los números que nos tocan en este caso. Entonces vamos a tener, no le ponemos unidades para que no se nos haga demasiado largo, ¿sí, chicos? O sea, concentrémonos en los números y al final le ponemos la unidad. Si las dos fuerzas venían en kilogramos fuerza, obviamente la resultante va a ser en kilogramos fuerza también, ¿sí? Bueno, entonces va a ser 100 al cuadrado más 200 al cuadrado más 2 por 100 por 200 por el coseno, y en este caso el ángulo es de 60. Bien, la raíz tiene que agarrar todo, el techito tiene que ir arriba de todos. Bien, entonces vamos a calcular, chicos, 100, así ustedes lo ven y ven como yo lo hago. Ahí está, 100 al cuadrado nos va a dar 10.000. Entonces tenemos la raíz de 10.000 más, acá no se asusten de los números grandes, obviamente. Reseteamos, hacemos 200 al cuadrado, nos da 40.000. Más. Y acá tenemos, podemos hacer directamente todo el cálculo. Fíjense que tenemos. Yo muchas veces hago primero el coseno de 60. Eso me da 0,5. Y a eso lo multiplico. O sea, ans es de answer. En inglés es respuesta. A la respuesta del cálculo anterior le vamos a multiplicar 2 por 100 por 200. Muy bien, ahí creo que se ve. Ahí está. Ponemos igual y claro, nos da tanto como 20.000. Bien. Entonces vamos a tener, ahora nos queda hacer solamente la suma. Que tenemos 10.000 más 40.000 más 20.000. En realidad tenemos 70.000. Muy bien. Y por último, nos queda que la resultante va a ser, y acá vamos a poner directamente raíz cuadrada, a ver si se ve, sí, de 70.000, y esto nos da 264,57. 264,57. Vamos a aproximarlo a 58, ¿sí? Ahí está. Y como habíamos dicho, en kilogramos fuerza. Perfecto. Entonces fíjense que en realidad el método más preciso es el de cálculo. Y si usamos más decimales, obviamente vamos a tener mayor precisión. Pero fíjense que no es muy distinto a lo que hemos calculado geométricamente. El método gráfico es bastante bueno, obviamente lleva un poquito de error, pero fíjense que este nos dio 260 y el otro nos dio 264, o sea, para ser más precisos. Así que a fin de cuentas, nosotros clarificamos con el método analítico, pero pudimos salir rápidamente del paso con el método gráfico. Yo lo que les voy a pedir son los dos métodos, y de esa manera ustedes confirman uno con el otro, porque si uno lo hacen mal, calculan mal, ponen mal el transportador, obviamente ahí sí les va a dar, si les da mucha diferencia, es donde tienen que revisar uno de ellos o ambos, para poder confirmar con que un método confirme el otro, ¿sí? Bueno, ahora vamos
al segundo ejercicio. Ejercicio número 2. Fíjense que yo les estoy dando dos ejercicios similares para que ustedes practiquen y vean. Acá dice, calcular la fuerza resultante, también usando los mismos métodos que venimos usando, pero los datos cambian. La fuerza 1 es de 500 y la fuerza 2 es de 750. Y el ángulo que los separa es de 300. Ahí está la cuestión interesante. ¿Cómo hacemos para hacerlo de 300? Entonces, vamos a anotar los datos. Primero identificamos el ejercicio. Ejercicio 2. Y ponemos los datos. Vamos a ponerlos directamente acá arriba. Fuerza 1 es igual a 500 kilogramos fuerza. Fuerza 2 es igual a 750 kilogramos fuerza. Y el ángulo que lo separa, alfa, es igual a 300 grados. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, lo mismo de siempre, chicos. Lo mismo de siempre. Esperen que corro. Ahí estamos. Ahí estamos. Hacemos el gráfico. Hacemos los ejes cartesianos. Plantamos el plano cartesiano. Muy bien. Eso por un lado. Si ustedes utilizan toda la hoja, está bien también. No hay ningún problema. A ver, yo lo voy a poner un poquitito más acá, porque ya estoy especulando para dónde se me van a ir. Lo van a hacer en el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Bien, tenemos la Y, tenemos la X. Bueno, ahora ¿cómo plantamos nosotros estas cosas? Bueno, yo voy a decir acá, voy a tomar la escala de escala, que 500 kilogramos fuerza los voy a dibujar en 5 centímetros. Fíjense que en el ejercicio anterior yo estaba diciendo que 100 los dibujaba en 5, pero ahora establezco que 500 los voy a expresar en 5 centímetros. ¿Sí? Entonces arranco con la primera fuerza ubicándola en 5 centímetros. Ahí está. Que serían 10 cuadraditos. Fuerza 1. De vuelta agarro el transportador. Pero ¿cuál es el problema que yo estoy teniendo con el transportador? Que el transportador me muestra desde 0 hasta 180. Y no tengo los 360. Y en este caso, el ángulo que a mí me muestran es de 300 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, puedo hacerlo muy sencillo. Yo puedo hacer que hasta acá, o sea, desde el comienzo cuento los 180 y tendría que ver cuánto ángulo más voy a ir hacia abajo. Miren que voy a poner acá, un poquito más acá, cuánto ángulo voy a poner hacia abajo hasta llegar a los 300 grados. Entonces, si yo digo que los 300 grados le resto lo que tengo en el transportador, o sea, le resto los 180, entonces voy a tener a 0 le saco 0, 0. A 0 no le puedo sacar 8, pero si el 0 le pide prestado un 1 al 3, que me va a quedar en 2, entonces directamente voy a tener 10 menos 8 es 2. Y al 2, dividido no, menos el 1 me va a quedar 1. Entonces, si a los 300 grados les resto 180, significa que yo voy a tener a partir de acá abajo, o sea, a partir, yo llego hasta acá, llego con los 180, pero a partir de ahí tengo que hacer 120 grados. Entonces lo hago simple, lo coloco boca abajo, entonces yo ya sabía que desde el comienzo de la fuerza 1 hasta acá tenemos 180. Entonces desde ahí empiezo a contar los 120 grados que faltan. ¿Por qué? Porque por la resta, los 180 más los 120 me da los 300 grados que estoy buscando. Entonces va a ser 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahí se me corrió, hice lío. Ahí está.
llegué a los 90 y acá tengo los 120, que coincide con el de 60. Entonces marco, como las dos linitas están iguales, uso la de 60 o puedo usar acá adentro la de 120, es lo mismo. Bien, entonces ya tenemos que el primer ángulo, la primera fuerza está ubicada en el eje X y la segunda resulta que recorre casi una vuelta completa, solamente por 60 grados que le faltan para completar. ¿Cómo hago ahora? Si yo dije que 500 kilogramos fuerzas están vistos en 5 centímetros, entonces si yo hago regla de 3 simple, si ustedes hacen la regla de 3 simple, no la voy a hacer porque en este caso van a notar que es más fácil, 750 kilogramos fuerza se van a ver en 7,5 centímetros. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo en realidad es la coma imaginaria, esperen que así lo ven, la coma imaginaria que tenemos atrás del 500 se corre dos lugares, o sea que 500, si lo divido por 100, se me va a hacer 5. Y si a 750 lo divido por 100, obviamente se va a hacer 7,5. Es una forma, las divisiones forman parte de la escala. Bien, entonces, volviendo a que tengo que armar las dos fuerzas en el eje cartesiano. Si yo digo que son 7,5 y ya planteé el ángulo, entonces simplemente hago los 7,5. Ahí está. Entonces la segunda fuerza va a estar no de acá adentro, porque de acá adentro son 60 grados, sino que yo estoy marcando desde cero, comenzando desde cero, el ángulo resulta que está a 300 grados. O sea, casi una vuelta completa. Eso es lo que les quería mostrar. Entonces ahora hago el paralelogramo. Al final del de la fuerza 2, perdón, del 7,5, de la fuerza 2 hago los 5 centímetros. Los hago en punteada o en lápiz, como ustedes quieran. Los marco ahí. Y después transportamos paralelamente de la fuerza. Ahí estamos. Creo que me quedó el paralelogramo bastante bien. Entonces, las dos auxiliares, las dos líneas fantasma, por así decirlo, que una es gemela a la fuerza 2 y la otra es gemela a la fuerza 1, el cruce de ellas nos va a dar la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener nosotros que trazar desde el origen hasta el cruce de esas dos líneas auxiliares y nos da la resultante. Bueno, vamos a medir. Si resulta que a mí 5 centímetros me representaban los 500 kilogramos fuerza, entonces en este caso vamos a tener cerca de 11. Entonces acá no está mal para nada que nosotros hagamos usar la escala. Si nosotros decimos que 500 kilogramos fuerza representan 5 centímetros, entonces 11 centímetros X. Entonces la X, ya saben, hacemos 500 kilogramos fuerza por los 11 centímetros dividido los 5 centímetros. Centímetro con centímetro se me va, entonces ahí agarramos la calcu y la calcu nos va a decir, a ver si se ve, tal vez, va a ser 500 por 11 dividido 5. Y esto nos va a dar 1100. Recuerden, y les vuelvo a decir porque se siguen confundiendo, la calculadora acá me marca 1,100. Recuerden que las calculadoras, la mayoría de ellas están hechas con otro sistema de medida. La coma nuestra es el punto de ellos. Y la coma, el punto nuestro, que es el separador de miles, es la coma de ellos, ¿sí? Entonces, si acá nos da 1,100, en realidad es 1100, ¿sí? Traten de recordar eso. Entonces va a ser de 1100
kilogramos fuerza. Muy bien. Ahora vamos de la misma manera al teorema del coseno, al método analítico. A ver, ahí estoy, ahí creo que estoy mejor. Listo. Entonces, vamos a hacer acá teorema del coseno, o se puede escribir método analítico, lo que ustedes quieran. Tenemos que ponerle los valores. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz de, en este caso, la fuerza 1 era de 500 al cuadrado, más la fuerza 2 era de 750 al cuadrado, más 2 veces 500 por 750, tengo que estirar acá, por el coseno de, y en este caso el ángulo es 300. Perfecto. Segundo paso. Recuerden, cuando lo hacemos paso a paso lo controlamos mejor y es más visible si surge algún error, ¿sí? Entonces, 500 al cuadrado, 250.000. Ahí estamos. Entonces tenemos 250.000. Bien. No le pongan, como les aparece en la calculadora, les pone en la pantalla, les pone la coma. Recuerden, la coma en la calculadora es un separador de miles. Cuando aparece una coma no le den bolilla, ¿sí? Solamente al punto. El punto es el que nosotros consideramos coma. Más. Y tenemos 750 al cuadrado. Tenemos 562.500. 562.500. ¿Qué números grandes? No se asusten. Más. Y tenemos, ahora directamente yo arranco con el coseno. Hacemos el coseno de 300. Nos va a dar negativo, obviamente. No nos dio negativo. No nos dio negativo porque estaba en el otro cuadrante. Daría negativo. Bien, 0,5. Ahora eso es 0,5 por 2 por 250. No, perdón, 500 por 750. Bien, esto nos da 375.000. Correcto. Tercer renglón. Recuerden, lo ideal es hacerlo controlado. Esos 375.000, ya directamente ahí pongo más y pongo 250.000 más 562.500. Ahí está. Eso nos da tanto como 1.187.500. Obviamente no nos olvidemos de poner la raíz. 1.187.500. Bueno, entonces nos queda, lo último que nos queda es hacer directamente, miren, esto es un truquito que sirve. Reseteamos la calcu y fíjense que si nosotros presionamos acá al lado del igual en answer, presionamos en answer y ponemos igual, nos va a mostrar el último cálculo realizado. Entonces, reseteamos una vez más y directamente ponemos, a ver, ahí está, ponemos la raíz y ponemos de answer, que es la respuesta, la última respuesta. Ponemos igual y ahí ya nos calcula, fíjense, nos dio 1000, a ver si, ahí está, nos dio 1089,72. Entonces lo anotamos, 1089,72, y como estábamos viendo que las fuerzas son en kilogramos fuerza, también la resultante va a ser en kilogramos fuerza. Pueden notar, y está visto acá, que el resultado que hemos obtenido gráficamente es de 1100. Y el resultado que nos da analíticamente es bastante cercano. Es bastante cercano. Fíjense que bueno, hay un pequeño error por los dibujos, pero en sí no es tanta la diferencia, ¿sí? Recuerden que el método más preciso es el analítico, es el del teorema del coseno. Y cuantos más ceros usen detrás de la coma,
obviamente más preciso va a ser todavía. Pero nosotros tomamos dos decimales después de la coma, ¿sí? Muy bien. Sigamos y ahora viene otro tipo de ejercicios, que estos son los ejercicios, los de fuerzas. También estamos dentro de fuerzas concurrentes, pero es de descomposición de fuerzas. Antes nosotros analizábamos el ángulo que había entre las dos fuerzas, pero ahora las fuerzas nos las están dando en referencia a la horizontal. Es decir, que cada fuerza va a tener una referencia no referente a la otra fuerza, sino al eje horizontal, al piso diríamos. Entonces fíjense que el ejercicio 3 nos dice: calcular la fuerza resultante R analíticamente por método de descomposición de fuerzas, y ahí nos da los datos. La fuerza 1, 40 kilogramos fuerza. El ángulo respecto de la horizontal es de 45 grados. Y nos dice que está en el cuadrante 1. La fuerza 2, recuerden, está a la intensidad es 20 kilogramos fuerza. Y el ángulo es a 120 grados, o sea que está en el cuadrante 2. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ejercicio 3. Bien, muy bien. Y recordemos poner los datos. Fuerza 1 es igual a 40 kilogramos fuerza. Y el ángulo 1 es igual a 45 grados. Fuerza 2 es igual a 20 kilogramos fuerza. Y el ángulo de la fuerza 2 es igual a 120 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer acá, como yo les expliqué en las últimas clases, es directamente hacer el eje cartesiano. Siempre arrancamos en fuerzas concurrentes con lo mismo. Y X. Bien, entonces, ¿cómo voy a dibujar yo los 20 kilogramos fuerza, para empezar, o los 40? Bueno, yo los voy a hacer en realidad de una manera simple. Voy a decir que los 20 los dibujo en 2 centímetros. Y los 40 los dibujo en 4 centímetros. Va a ser un gráfico chiquito, pero por lo menos no vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, arranco con la fuerza 1, que es de 40. Pongo la regla justo en 10, entonces va a terminar siendo 14. Muy bien. Esta es la fuerza 1. La pongo en el eje horizontal, en el origen, por así decirlo. A partir de ahí empieza a girar todos los ángulos. Pero, ¡ay no! Me equivoqué. Hice como el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué hago? No, tiene que estar a 45 la fuerza 1. Entonces, esta de acá la tachamos. Disculpen, chicos. Entonces, agarramos el transportador y dibujamos 45 grados. Que está ahí, entre 40 y 50. Perfecto. Y ahora sí, hacemos los 4 centímetros, que representan los 40 de la fuerza original. Bien, ahora sí tenemos la fuerza 1. Ahí no caí en la trampa nuevamente. Y la fuerza 2 va a tener 20, pero va a estar a 120 grados. Entonces volvemos de nuevo al transportador. Ubicamos bien en el centro. Y va a ser desde 0 hasta 120. Muy bien, ahí marqué los 120. En este caso va a ser un poquitito menor a donde está la marca, pero trato de guiarla en línea recta donde está la marca, ¿sí? O si no, directamente me pongo, supongamos, en 10 y marco desde 10, marco 1 centímetro, 2 centímetros, o sea que tendría que estar en 8. Perfecto. Ahí está. Esa es la fuerza 2. Bueno, este método, chicos, con lo que cuenta, que es muy útil realmente, es con la descomposición de las fuerzas. Recuerden que en un plano cartesiano toda fuerza diagonal
va a tener dos componentes. Una componente en X, que sería, por ejemplo, en la fuerza 1. La componente en X sería esta de acá. Y la componente en Y sería esta de acá. Formando entre los tres un triángulo rectángulo. Siempre, no importa cuál sea el ángulo del vector o de la fuerza, va a terminar siendo va a terminar formando las tres partes un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo porque justo este lado es de 90. Siempre va a ser este de 90. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden, ya el paso 1 lo hicimos, que sería dibujar el gráfico. El paso 2, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer, a ver si lo puedo poner acá, obtener las componentes. Entonces vamos a tener que la fuerza 1 en X, vamos a tener la fuerza 1 en Y, vamos a tener la fuerza 2 en X y la fuerza 2 en Y. Ponemos igual, ponemos la flechita que simboliza que es una fuerza. Entonces va a ser, ¿cómo va a ser? Bueno, la fuerza original de 1, que es de 40 kilogramos fuerza, por, y como es la X, recuerden lo que yo les comenté, que está en la teoría también, la X está asociada, la horizontal está asociada al coseno, mientras que la Y, que es lo vertical, está asociado al seno, ¿sí? Entonces va a ser por el coseno del ángulo, que en este caso es 45. Por el otro lado, la fuerza 1 en Y también lleva la original, que son de 40 kilogramos fuerza, pero en este caso, como era Y, es el seno de 45. De la misma manera la fuerza 2, pero no va a usar los 40, va a usar los 20. 20 kilogramos fuerza, 20 kilogramos fuerza, por el coseno por ser X, y el seno por ser Y, y en este caso tenemos el ángulo cambia, es de 120. Entonces va a ser el de 120. Bien, perfecto. Entonces, un poquito más abajo, vamos a anotar los... Ahí está. A ver si podemos anotar los valores. A ver. Bueno, vamos a anotarlos acá. Así continuamos. Bien. Entonces acá es muy simple en realidad. Agarramos la calcu y hacemos 40 por el coseno de 45. A ver, ahí está. 40 por el coseno de 45. Ponemos igual y nos da 28,28 en este caso, obviamente, ¿no? 28,28. Y como veníamos manejando kilogramos fuerza, también va a ser kilogramos fuerza. Como las dos componentes, como el ángulo es de 45 grados, chicos, yo se los dije en clase, a ambas burbujas, cuando el ángulo es de 45 grados, vamos a tener que la componente horizontal va a ser exactamente igual a la componente vertical, por el simple hecho de que esto es un cuadrado perfecto, cortado en dos. Entonces, siempre cuando tengan 45, cuando tengan 135, cuando tengan... sería 135, cuando... acá me bataté, perdón. Cuando tengan 135 y cuando tengan 225, van a tener siempre las componentes iguales, ¿sí? Así que en ese sentido no van a tener problema. Lo mismo también para 315, si no me falla el cálculo. Así que bueno, de esa manera nosotros vemos que las componentes, cuando es coseno de 45 y seno de 45, les van a dar lo mismo, ¿sí? Igual nos vamos a sacar la duda. Vamos a hacer 40 por el seno de 45. Y esto nos da 28,28. Bien. Ahora hagamos lo otro. Hagamos la fuerza 2. Vamos a tener 20 por el coseno de 120. Nos va a dar menos 10. Voy a chequear una vez más porque creo que se me fue el dedo. Por el coseno de 120. Ahí está, menos 10. Menos 10 kilogramos fuerza. Y después vamos a tener 20
por el seno de 120. Y acá nos da 17,32. Muy bien. Positivo, obviamente. 17,32 kilogramos fuerza. Bien. Acá ya tenemos calculados las componentes, tanto horizontal como vertical, de las dos fuerzas. Pero tengamos en cuestión una cosa, chicos. Nosotros habíamos hablado en clase que si nosotros tenemos en un eje cartesiano, tenemos la X y la Y, este va a ser el cuadrante 1, este va a ser el cuadrante 2, este va a ser el cuadrante 3 y por último el 4. Entonces, ¿dónde están ubicadas las fuerzas? Bueno, la fuerza 1 pertenece al cuadrante 1 y la fuerza 2 pertenece al cuadrante 2. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Los signos. En realidad acá ya están considerados, pero por las dudas los revisamos y nos fijamos si son correctos. La fuerza 1, como está en el cuadrante 1, desde 0 hacia la derecha va a ser positivo, o sea que esta componente va a ser positiva. Desde 0 para arriba en términos verticales, porque recuerden que en términos verticales tenemos el 0 en el centro y para arriba va a ser positivo y para abajo va a ser negativo. Entonces, la fuerza 1 en términos verticales, la componente vertical también va a ser positiva. O sea que en este caso es correcto que esta sea más 28,28, que esta sea más 28,28 porque están en el cuadrante 1 y las dos componentes son positivas, sí o sí. Pero, fíjense que en el cuadrante 2, ahí ya hay un cambio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desde el origen de coordenadas, en términos horizontales, nos vamos, en vez de para la derecha, que sería positivo, nos vamos para la izquierda, que sería negativo. O sea, que esta componente de acá va a ser negativa. En cambio, como del origen de coordenadas, en términos verticales, nos vamos hacia arriba, esta componente de acá va a terminar siendo positiva. Y fíjense que se conlleva, porque nosotros calculamos de acuerdo, positivo, sí, son positivo y positivo. En la fuerza 2 va a ser negativo, porque es cierto, en el cuadrante 2, ya lo que está en el cuadrante, todo en el cuadrante 2, la X va a ser negativa, pero sin embargo, como se va del 0 para arriba, entonces vamos a tener que es positiva la componente en Y de la fuerza 2, ¿sí? Entonces, teniendo en consideración esto, yo tengo ahora que sacar, en el siguiente paso, tengo que sacar la resultante en X y la resultante en Y. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, muy simple. Voy a tener que tengo que agregarle, es una suma entre la resultante 1 en X más la resultante 2 en X. O sea que eso va a ser la resultante 1 en X, esperen que pongo así, lo pueden ver, va a ser esta de acá, que va a ser 28, uy, estoy haciendo un lío, ahí está, que va a ser 28,28 más, y vamos a tener acá va a ser más menos 10. En otras palabras, va a ser 28 menos 10. Eso nos va a dar 18,18 kilogramos fuerza. ¿Sí? Vamos a tachar acá y nos vamos a hacer un poquito más abajo. Entonces, ahora tenemos la RI, la resultante en Y. Recordemos acá que bueno, tienen que ir todas con las flechitas. Entonces va a ser la resultante 1 en Y, y va a ser la resultante 2 en Y. Bueno, ahí está. Entonces vamos a tener que la resultante Y total va a ser
En este caso vamos a tener 28,28 kilogramos fuerza, que lo vemos acá. Esperen que estoy haciendo ahí 28, que sería esta que ven acá, la segunda, y con la última, con la 2 en I. Muy bien. Entonces vamos a tener 28,28 más 28,28 más 17,32 kilogramos fuerza. Entonces acá esto nos va a dar 28,28 más 17,32. Esto nos va a dar 45,6. 45,6 kilogramos fuerza. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos casi calculado todo, pero aún no terminamos, nos falta un paso. Gracias a Pitágoras, nosotros sabemos que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, significa que la resultante total va a ser igual. En realidad es al cuadrado, pero ese cuadrado ahora lo voy a pasar del otro lado. Entonces va a ser la fuerza resultante 1 al cuadrado más la fuerza resultante 2 al cuadrado. Gracias a Pitágoras. Entonces, ¿qué hago? Completo nada más. Entonces va a ser la raíz de... Esta no es la 1, es la X y esta es la Y. Disculpen chicos, me distraje. Entonces, nosotros tenemos... La X nos daba 18,18 al cuadrado. Más la Y va a ser 45,6 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual... Y directamente hago los cálculos. A ver, 18,18 al cuadrado me da 330,5. 330,5. Más, y tenemos 45,6 al cuadrado, nos va a dar 2079,36. Muy bien. O sea que la resultante... Ahora tengo que hacer la raíz de 279,36 más 330,5. Eso nos va a dar 2409,86. Finalmente, lo único que debo hacer es la raíz de la última respuesta. Eso nos da 49,1. O sea, nos da 49,09, pero lo pasamos a 49,1. Bien, veníamos en kilogramos fuerza, así que terminamos en kilogramos fuerza. Y acá el tema es que decidí escribir, y bueno, vamos a hacer la regla del paralelogramo. Vamos a hacerla para ver si la resultante... Disculpen que se amontonó todo. Pero si yo hago la resultante de acá, bien. Fíjense que si medimos, nos va a dar, sí, 49,1. Bueno, a mí me dio, va desde 10 hasta los 15, o sea que nos da 5 por 1 milímetro. Acá me está dando, sí, nos da preciso. ¿Y cómo serían las componentes de la resultante? Bueno, precisamente lo que nosotros calculamos, la Rx y la Ri. Entonces nosotros podríamos ver que la Rx era de 18,18. Entonces si nosotros medimos, armamos con la resultante el triangulito, en este tramo tendríamos que medir, fíjense, vamos a medirlo, sí, nos da un poquitito acá, porque la hice torcida, 18 y poquito más. Y si lo vemos en términos verticales,
nos tendría que dar 45,6. O sea que tendrían que ser 4 centímetros y sí, fíjense que da. Fíjense que da. Es de acá, desde 0 hasta 4,5, 4,6. ¿Sí? Disculpen que se me amontonó todo acá, no fui ordenado, pero espero se entienda. Muy bien, vamos con el último ejercicio. El número 4. Entonces tenemos ejercicio 4. Y tenemos, a ver qué es lo que tenemos acá. Tenemos también de la misma manera a calcular la fuerza resultante y tenemos una fuerza de 120 y una fuerza de 80. Los ángulos de 45 y 45. Pero, ojo acá, porque acá yo los engañé. Es 45 en el cuadrante 3. Esto también es otra forma de verlo, así que lo tienen que tener presente, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Anotamos los datos. Fuerza 1, 120 kilogramos fuerza. El ángulo 1 es igual a 45 grados. La fuerza 2 es igual a 80 kilogramos fuerza. Y el ángulo 2 es igual a 45. Pero claro, este está en el cuadrante 1 y este está en el cuadrante 3. Entonces, vamos a estudiar un poquitito esto. Bien, entonces hacemos el eje cartesiano. Ahí, perfecto. Muy bien. Y X. Entonces, 120. A ver, 120. Yo, ¿cómo lo voy a expresar en 6 centímetros? 6 centímetros. Está a 45 grados respecto del horizontal en el cuadrante 1. Entonces, pongo 45 y le hago 6 centímetros. Arranco desde 10 y llego hasta el 6. Perfecto, esa es la fuerza 1. Fuerza 2, 80. Entonces, yo lo voy a hacer en 4 centímetros. O sea, los 120 los dividí por 20, entonces me dio 6 centímetros. El 80 lo divido por 20 y me da 4 centímetros. Pero fíjense que está a 45 grados respecto de la horizontal, pero está en el cuadrante 3. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Así que en este caso está en este cuadrante. Entonces vamos a tener respecto de la horizontal 45 grados. Entonces 0 y hasta 45. Fíjense que termina siendo exactamente igual y opuesto al otro vector, pero de 2 centímetros. Entonces acá ya nos estamos topando básicamente con un problema más que de fuerzas concurrentes, es de fuerzas colineales, porque está todo en la misma recta de acción y tenemos una fuerza empujando en un sentido y la otra en el otro. De todos modos, nosotros podemos calcular tranquilamente, y yo les voy a pedir que calculen por el método de fuerzas concurrentes. Así que, bueno, ¿qué hacemos? Ahora que ya dibujamos, sacamos las componentes. Vamos a sacar las componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y, fuerza 2 en X y fuerza 2 en Y. Entonces, bueno, vamos a tener, ponemos la original, 120 kilogramos fuerza por el coseno de 45. La original de vuelta, 120 kilogramos fuerza por el seno de 45 grados. Después tenemos la fuerza 2, la intensidad es de 80.
Así que va a ser los 80 kilogramos por el coseno. Y en este caso nosotros dijimos que estaba 45. 45 acá respecto del horizontal. Bueno, entonces tenemos los 45, le ponemos los 45. Y del otro lado, o sea en la Y, 80 kilogramos fuerza por el seno de 45. Perfecto. Vamos a ver cuánto nos da. A ver, fuerza 1, X, fuerza 2 en X, fuerza 1 en Y y fuerza 2 en Y. Así calculamos. Bien, entonces tenemos 120 por el coseno de 45. Esto nos da 84,85. 84,85 kilogramos fuerza. Después 120 por el seno, 120 por el seno de 45. Bien, nos da lo mismo, 84,85. Vamos con la fuerza 2. Acá es 80 por el coseno de 45. Nos da 56,57. 56,57 kilogramos fuerza. Y por otro lado tenemos el 80 por el seno de 45, que esto nos va a dar 56,57 del mismo modo, porque son todos de 45 grados. Entonces va a ser 56,57. Muy bien, chicos. Entonces ahora ya tenemos las componentes. Ahora lo que tenemos que ver son los signos de la fuerza, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá fuerza 1x, fuerza 1y, fuerza 2x, fuerza 2y. Vamos a ver qué signos tienen. Bien, esta fuerza de acá, esperen que ahí está. Entonces, esta fuerza de acá tiene su componente X positiva, porque está hacia la derecha. Y su componente vertical también es positiva. La componente X de la fuerza 2 es negativa, porque desde el origen se va hacia la izquierda. Y la componente Y, como va del origen de coordenadas hacia abajo, también es negativa. O sea que nosotros vamos a tener acá, en la 1 va a ser más, y en la 2 va a ser menos y menos. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, calcular la R de X, o sea la resultante de X, y la resultante de Y. Entonces, la R de X va a ser, sumamos, miren que ahí se ve, entonces vamos a agarrar la fuerza 1 de X, va a ser más 84,85. No le voy a poner las unidades porque no me va a dar el espacio. Y después tenemos la otra, la fuerza 2 de X va a ser negativa, va a ser menos 56,57. La R de X nos va a terminar dando, y ahí calculamos, 84,85 menos 56,57. Esto nos da 28,28. Bien, eso por un lado, y sabemos que nos da en kilogramos fuerza. Vamos con la otra. La otra nos termina dando, a ver, usamos la fuerza 1 de Y, que es más 84,85, menos, porque la componente en Y, las dos componentes de la fuerza 2 son negativas, entonces va a ser menos 56,57. Fíjense que es exactamente igual. Entonces la R de Y va a terminar siendo, si los 84,85 le restamos los 56,57, va a terminar siendo 28,28. Muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos? Las dos componentes. ¿Qué hacemos? Bueno, el último paso es Pitágoras. Entonces hacemos que la resultante total es igual a la raíz de la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Eso me va a dar, ahora reemplazamos por los valores numéricos que nos toca en este momento, que va a ser 28,28 al cuadrado más 28,28 al cuadrado. Esto nos va a dar que es, a ver, 28,28 al cuadrado va a ser 799,76. 799,76 más lo mismo, porque son las dos exactamente iguales en este caso, 0,76. Ahora, a esta respuesta la multiplicamos por 2 y esto nos va a dar la raíz de 1599,51, o sea, casi 1600. Casi 1600. Entonces, la resultante, ahora directamente, presionamos, reseteamos y hacemos la raíz de la última respuesta de answer. Y esto nos va a dar 39,99, o sea, casi 40 por la aproximación. Kilogramos fuerza. O sea que si nosotros tenemos, fíjense y véanlo gráficamente, si tenemos una flecha, o sea, una fuerza que es de 120 y le restamos una de 80, entonces directamente nosotros acá vamos a tener una resultante que va a ser de 40, o sea, en este caso yo la voy a ver en 20, que es lo mismo que estuvimos viendo en fuerzas colineales. Fíjense que es lo mismo expresado solamente con otro método. A ver, ahí, un poquito más corta. Entonces esta es la resultante, cuyas componentes, si ustedes ven bien, 28,28 sería 2,8. No, en realidad sería 28,28 dividido 20 y nos estaría dando 1,4. Así que fíjense que del 5 hasta el 6,4, o sea que nos coincide la componente, ¿sí? O sea, en este caso sería 28,28 dividido 20, obviamente va a ser 1,4. Y la otra componente, por estar a 45 grados, también va a ser del mismo modo, ¿sí? Así que fíjense que en este caso coincide, y bastante coincide, el método, ¿sí? Bueno, les mando un cordial saludo, espero haberlos podido ayudar y bueno, nos vemos en el próximo video. Que sigan bien, chicos, y buen fin de semana.